Reflexiones amazónicas con David Landa. Bien, saludamos desde Moyobamba a David Landa. David, qué gusto saludarte. Buen día, muy amable como siempre. Buenos días, mi querido José. Un abrazo profundo. Tengo un retorno medio chillante en los audífonos. Bueno, pero es un día medio soleado acá en Moyobamba y bonito el día, realmente. A tus órdenes, mi querido José. Sí, el tema que vamos a abordar es la Amazonía como infraestructura estratégica del Estado peruano. Cuando hablamos de la Amazonía como infraestructura estratégica, ¿a qué nos referimos, David? ¿Cuál es el componente fundamental de esta estrategia y de qué manera podemos nosotros generar justamente un desarrollo sostenible en la Amazonía, teniendo como consideración la infraestructura? Mi querido José, mira, tradicionalmente se ha considerado a la Amazonía como un lugar a explotar, ¿no? Un vasto territorio para colonizar, y en esa visión es que se trabajó la intervención de la Amazonía, las carreteras de penetración que tenemos tanto por la de la Basadre y como la Marginal de la Selva, que se le llamó así, Marginal de la Selva, ¿no? Inicialmente, ahora Fernando Belaúnde, para introducirnos a la Amazonía porque se consideraba que este era un lugar para colonizar y este iba a ser la despensa del Perú, así se trataba y así se configuró un eslogan que invitaba a la colonización de la Amazonía. Por el otro lado tienes lo otro extremo también de consideración de la Amazonía, que es un lugar natural que tenemos que conservar y observar y a lo más gozar de su paisaje y nada más, ¿no? Entonces estas dos concepciones mitológicas primaban y priman hasta ahora de alguna manera. Por eso es que tenemos la intervención todavía de la Amazonía desordenada, caótica, y que nos produce todas estas preocupaciones y estas afecciones climáticas y ambientales que tenemos. Pero no, la Amazonía en realidad, por todo lo que estamos viendo en estas sagas y en estas reflexiones amazónicas, cuando estamos poniendo valor al contenido de la Amazonía, a lo que produce, a los servicios que brinda, climáticos que brinda la Amazonía, entonces la concepción tiene que cambiar. En realidad la Amazonía es la infraestructura natural más importante, estratégica que tiene el país, ¿no? Es tan crítica esta infraestructura como una red hospitalaria, como una carretera importante nacional, o como de repente alguna o centrales hidroeléctricas, ¿no? Si diríamos esta infraestructura de alguna manera es afectada y colapsa, vamos a tener nosotros afecciones hídricas, vamos a tener afecciones energéticas, y esto va a afectar la economía y la vida del peruano, ¿no? Entonces, tenemos que mirarlo así, y sobre todo de cara a lo que estamos ya sufriendo, que son estos estrés hídricos que tenemos, estos cambios climáticos, estas ondas de calor que de repente nos golpean. Entonces hay que cambiar, y el enfoque que proponemos en todas estas reflexiones y fundamentalmente en este capítulo que se refiere a la Amazonía como una infraestructura estratégica del Estado peruano, la más importante, es de que consideremos a la Amazonía como una plataforma que si colapsa esta plataforma, colapsa todo en el país, colapsa la economía, colapsa los sistemas energéticos, etcétera. Y esta plataforma es la que nos garantiza justamente la vida, la economía y la tranquilidad y la seguridad en este país, ¿no? Y claro, esa infraestructura podríamos desagregarlo en componentes importantes que se podría tratar, ¿no? La infraestructura climática, como estábamos diciendo hace un momento, una infraestructura económica, ¿no? Que también lo mencionamos ya en esta parte introductoria, o una infraestructura geopolítica, una infraestructura de poder que tenemos acá en la Amazonía, ¿no? Y todo eso tenemos que englobarlo bajo una doctrina y dotar al ciudadano de una interpretación correcta, y más que al ciudadano, dotarlo a los políticos de una interpretación correcta de nuestro espacio amazónico, mi querido José. Ahora, en esa línea, y lo hemos venido tocando insistentemente a lo largo de los distintos programas de reflexiones amazónicas, David, cuando hablamos que la Amazonía es una zona estratégica, ¿qué elementos bases son para tener en cuenta dentro de esta estrategia de la Amazonía?
¿Qué debemos tomar en cuenta para trazar justamente un modelo de estrategia de desarrollo? Mira, primero lo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente es que nosotros tenemos que tener una intervención planificada, una intervención inteligente, una intervención bajo la dictadura del conocimiento, como lo llamamos en el colectivo M500, a la gestión territorial acá, ¿no es cierto? Entonces, eso es absolutamente fundamental, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta, como dije hace un momento, es una infraestructura climática, ¿no? El bosque es el que fabrica el clima, ¿no? El bosque amazónico es una mega estructura viva que regula la lluvia en todo el territorio peruano, ¿no? Modula la temperatura, mantiene la humedad atmosférica esencial para la agricultura, y que en esa producción de vapor de agua se generan estos que nosotros llamamos los ríos voladores, que también lo mencionamos insistentemente acá para que se le vaya entrando a la cabeza tanto a la ciudadanía, pero fundamentalmente a los políticos, más a los políticos locales y ojalá a los políticos nacionales, ¿no? Estos ríos voladores, mira, mi querido José, ¿no? Si no tendrían una acción y que transportan volúmenes de agua tan importantes como los que transporta el río Amazonas hacia el Atlántico, ya que es un servicio hídrico ambiental importantísimo para la supervivencia de todas las comunidades que estamos acá, pero los ríos voladores van más allá, no influyen a la gente ribereña o a la gente que habitamos nada más acá, ¿no? Tienen que entender que por esta humedad, ¿no? Podríamos decir de una manera resumida y simplista, ¿no? Que el agua de Lima nace en la Amazonía, ¿no? Cuando se deforesta en San Martín, llueve menos en la costa, esas lluvias temporales necesarias para la agricultura y por lo tanto se producen menos escorrentías y hay menos disponibilidad de agua para la agroindustria, ¿no? La estabilidad climática del Perú, del Perú depende de los bosques amazónicos. Si no lo estamos viendo así, en realidad estamos cometiendo un error tremendo. Imagínate tú que si aquí tenemos cada vez espacios de bosque más deforestados, superficies extensas de bosque deforestado, vamos a tener un impacto en la agroindustria en la costa, ¿no? La gente, el Estado peruano lo tiene que entender así y tiene que dar una mirada muy atenta acá a la Amazonía, ¿no? El otro servicio ambiental impresionante que ya el Estado tiene que empezar a anotarlo en su inventario nacional en los servicios ambientales que nosotros brindamos, ¿no? En ese inventario tiene que monetarizar la concentración de dióxido de carbono, la captación que tienen estas 60 millones de hectáreas, que originalmente eran 70 y ya se deforestaron y degradaron 10 millones de hectáreas. Decíamos en otro capítulo de Reflexiones Amazónicas, el equivalente a la superficie de Panamá. Entonces, si vamos a monetarizar eso, tenemos una reserva impresionante y que podríamos estar contabilizándole para nuestras negociaciones, nuestro manejo diplomático en relación de los mecanismos de mitigación del cambio climático, ¿no? Entrar ahí, eso yo tengo. ¿Cómo nos apoyan ustedes, países desarrollados, industrializados, que generan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero? Y yo estoy ayudándoles a ustedes a mitigar el tema. Entonces, ¿cómo es que voy a captar recursos de ellos? Sobre todo China, que tiene unos compromisos asumidos de una manera muy exigente, como son lograr carbono neutral al 2060, ¿no? Entonces, ese es el valor que realmente tiene la Amazonía y esa es la razón por qué nosotros tenemos que considerarlo como una infraestructura absolutamente importante, ¿no? Natural del país, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta a todo este ecosistema la deforestación en varios puntos de nuestra Amazonía, para situarnos en el Perú, David? Bueno, mira, en realidad la afección, si es que la Amazonía colapsa todo en el Perú. Decía hace un momento, ¿no? Si la Amazonía colapsa, vamos a tener nosotros una afección en la economía profundamente, ¿no? En la acción de esta dinámica hídrica atmosférica que hay, en realidad las lluvias, por esa dinámica hídrica de lo que llamamos los ríos voladores, es que se van a formar los glaciares. Y la formación de estos glaciares va a traer estas escorrentías que van a ir a formar las aguas superficiales que tenemos en la costa y también los acuíferos subterráneos. Esto hace posible y que se establezcan los grandes proyectos de irrigación en la costa
que estamos hablando de Chavimochi, que estamos hablando de Olmos y estaremos hablando de otros más en el sur, de Pampa Grande, por ahí. No recuerdo exactamente el nombre de estos proyectos de irrigación que van a incorporar decenas de miles de hectáreas a la agroindustria nacional, y que al final de cuentas es la que está parando bastante a la olla y está generando un empleo pleno en grandes extensiones y en grandes zonas pobladas de la costa, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Lambayeque ya tenemos en algunos sectores empleo pleno. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay gente que de dónde conseguir para trabajar, hay que buscar más personas para que vengan a trabajar. Eso impacta a la economía favorablemente, eso disminuye los conflictos sociales. Entonces, si aquí colapsa la Amazonía, si tenemos menos bosque, tenemos menos generación de evapotranspiración, tenemos menos generación de los ríos voladores, se van a debilitar, y por lo tanto tenemos menos agua en el Ande y menos agua como consecuencia en la costa. Así de simple, así impacta. Y obviamente el agua no solamente lo tenemos para la agroindustria, que lo estoy poniendo como ejemplo, lo tenemos el agua sobre todo para el consumo humano y también para las actividades mineras, ¿no? Entonces imagínate, el impacto es grande. Por eso es que esta infraestructura natural que tenemos, la más portentosa infraestructura digamos climática y biológica que tenemos en la Amazonía, hay que mirar con atención, hay que empezar a darle digamos la mirada más certera para que podamos gestionar el territorio de una manera adecuada y no depredemos el recurso, sino siempre lo podamos garantizar su tenencia, su uso, su usufructo, para garantizar nuestra vida, nuestra economía y nuestra seguridad nacional, ¿no? Ahora, en esta línea de análisis que estás trazando, David, ¿te preocupa que a 4 meses, un poquito más de las elecciones generales, el tema de la Amazonía no sea un tema que sea visto en agenda de las agrupaciones políticas, de los potenciales candidatos políticos a la presidencia de la República? Sí, en realidad eso se debe a que, a pesar de que el Perú, que es un país amazónico fundamentalmente, a pesar de que el 70% del territorio nacional con criterio de cuenca es territorio amazónico, en realidad no se le ha mirado con atención. La mirada se ha concentrado en la costa, se ha concentrado en este crecimiento anómalo que es de la ciudad de Lima, que concentra el 30% de la población nacional y como consecuencia el 30% del electorado nacional, donde se toman las decisiones más importantes, pero sin esa mirada que estamos tratando de motivar ahorita. ¿Por qué? Porque no tenemos una doctrina nacional, de defensa nacional. No tenemos una mirada íntegra del territorio para poder interpretarlo adecuadamente. Nosotros, por ejemplo, acá insistimos en que a la Amazonía se la vea como un ser vivo, ¿no? Y ahí tenemos que hacer una defensa climática y territorial, ¿no? Lograr un control territorial real, que no lo tenemos ahorita sobre la Amazonía, ¿no? Protección de las cabeceras de cuenca, que no se hace porque no trabajamos el ordenamiento territorial, no lo vinculamos eso a los fondos de compensación regional o municipal para obligarlos a invertir a los estados subnacionales en temas de ordenamiento territorial y la culminación de su zonificación ecológica económica, ¿no? Entonces hay una ausencia de esta mirada integral del país y como consecuencia no existe una construcción de una doctrina de defensa nacional integral, y eso es lo que nosotros estamos tratando de propiciar desde acá, esta plataforma que nos favorece, RCR, Reflexiones Amazónicas, ¿no? Entonces ese es el gran problema. Entonces hay que mirar a la Amazonía. Es cierto que se han construido una serie de instrumentos legales como el reglamento de ordenamiento territorial, etcétera, pero son simplemente literatura, es puro lirismo que no tiene un efecto práctico sobre el territorio, ¿verdad? Ese es el gran problema, querido mío. Muy bien, David, yo te agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido estas reflexiones amazónicas a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, David, muy amable como siempre. Un abrazo, mi querido José, y la verdad que mi exhortación final sería que se considere la Amazonía, que se le entienda como que es la infraestructura estratégica más poderosa y compleja y decisiva del Estado peruano, ¿no? Que necesitamos un control territorial, necesitamos que esto se convierta en una política de Estado realmente muy efectiva, ¿no? Que va a afectar la seguridad nacional de modo positivo si que lo miramos de esa manera. Muchas gracias, mi querido José, hasta otro día. Gracias, era la comunicación con David Landa. Él es ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años, nuestra secuencia Reflexiones Amazónicas.
Reflexiones amazónicas con David Landa.